Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos dado la gracia tan grande y la salvación. Éramos pecadores que teníamos que ir al infierno. Andábamos pecando en las tinieblas, pero Dios nos iluminó y nos salvó. Y nos puso en la iglesia donde el Señor está, y siempre está caminando con nosotros, protegiéndonos hasta que tú vengas. Nosotros también queremos ser fieles para ti y vivir para el Señor. Queremos agradarle al Señor, haciendo bien la vida cristiana, siempre estando contigo hasta que tú vengas. Siempre protégenos y guárdanos, porque somos muy débiles. En cambio, el diablo, que es fuerte, siempre nos ataca, nos impide hacer bien la vida cristiana. Siempre nos hace caer. Solamente confiamos en ti, Señor. Deseamos mucho recibir tu gracia. Sin tu gracia no podemos vivir ni un día. Siempre sintiendo mucha paz, gracia y alegría queremos vivir para ti. Somos débiles y humanos. Sin embargo, a pesar de que tengamos muchas culpas, el Señor siempre nos ama, dándonos mucha misericordia y mucho amor y mucha paciencia. Por eso le amamos mucho al Señor. Confiamos más en tu misericordia y en tu amor. Danos tu mucha gracia, fuerza, ánimo y mucha consolación. Queremos glorificarte mucho. Hoy también queremos aprender muy bien tu palabra. Enséñanos. Todo te damos en tus manos poderosas. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ya, vamos a ver las preguntas. Primera pregunta es Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21, el versículo 6. Éxodo capítulo 21, el versículo 6. Ya, se usa oradar, no se usa. Entonces se usa perforar la oreja. Eso sí. Sí, pastor, eso sí se dice. Ya, muy bien, gracias. Ok, les leo.
Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento, entre los israelitas no habían siervos, pero los otros pueblos eran como los siervos de israelitas, porque Israel rindió a muchos pueblos, ¿no? Entonces, otros pueblos eran los siervos de los israelitas. Pero si un siervo le gusta vivir con su dueño eternamente no, largamente, si siempre quiere ser el siervo de su dueño, entonces tenía que perforar su oreja. Ajá. Y fue el siervo de su dueño largamente, hasta que muera. Eso significa. Les leo otra vez. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna. ¿Se usa lesna? Con lesna. ¡Pah! Entonces, ¿cuánto le habría dolido? Así. ¡Pah! Con lesna tenía que perforar la oreja, esta parte. Ajá. Para ser el siervo de su dueño. Así fue el siervo de su dueño para siempre. Entonces, ¿qué lección nos da a través de ese asunto? Siempre hay enseñanzas y lecciones maravillosas. ¿Quién es nuestro dueño? Nuestro dueño es Jesucristo, ¿sí o no? Y somos los siervos de Él. De verdad, somos los siervos de nuestro Señor Jesucristo, así como Pedro, el apóstol Pablo, fueron los siervos del Señor para siempre, ¿sí o no? Nosotros también queremos vivir eternamente con nuestro Señor. Nos gusta mucho nuestro dueño, que es el Señor. Nos gusta mucho el Señor, que es nuestro dueño. ¿Sí o no? Busquemos Romanos capítulo 1. El versículo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 1. Romanos 1:1. Les leo.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo era el siervo de Jesús, que fue perforado. ¿Sí o no? Es verdad. Y Pedro también. Veamos, Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 1. Les leo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Aquí dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. El apóstol Pedro se presentó ante los hermanos como el siervo de Jesucristo, gloriosamente, ¿sí o no? Y el apóstol Pablo también. De verdad, ellos eran los siervos de Jesús que fueron perforados para siempre. Asimismo, somos los siervos del Señor Jesucristo. Nos gusta mucho nuestro Señor y nuestro dueño. Siempre queremos vivir con Él, caminar con Él. Nunca queremos apartarnos de Él, porque nuestro dueño es muy bueno, muy misericordioso, muy amoroso, muy glorioso. ¿Sí o no? Es verdad. Por eso nosotros también podemos presentarnos ante los demás. Somos los siervos del Señor, gloriosamente. El siervo solamente trabaja para su dueño, ¿cierto? Por eso en el Antiguo Testamento los siervos solamente trabajaban para su dueño sirviéndole. Asimismo, Pedro y el apóstol Pablo, que fueron el siervo del Señor, los siervos del Señor, solamente vivían ¿para quién? Vivían para el Señor, porque eran los siervos del Señor, ¿cierto? Entonces, somos los siervos del Señor Jesús. Entonces, ¿para quién trabajamos? ¿Para quién vivimos? Debemos vivir para nuestro Señor Jesús, obviamente, porque somos sus siervos y Él es nuestro dueño. Así como el siervo obviamente tiene que vivir para su dueño, tenemos que vivir para nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor nos salvó, muriendo en la cruz, entregándonos toda su vida, derramando toda su sangre. De verdad, Él nos compró a través de su sangre. Por eso debemos vivir para Él. Busquemos. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 20. Primera de Corintios
6:20, les leo. Porque habéis sido comprados por precio. Así dijo, ¿no? Habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio? ¿Qué precio era? La sangre. La sangre de Jesucristo. ¿Sí hay valor? No hay valor. ¿Por qué? Es muy valioso, muy precioso. La sangre de Jesús es muy valiosa, muy preciosa, hasta no poder imaginarlo, hasta no poder pagarlo. A través de la sangre de Jesús, el Señor nos compró. Habéis sido comprados, ¿de verdad? Somos comprados por el Señor, por el precio, por la sangre de Jesús. Por eso, ya nuestra vida no es de nosotros, sino del Señor, porque Él es nuestro dueño y somos sus siervos. Por eso, estamos viviendo para Él, ¿cierto? Vivimos centrándose en la iglesia y en el Señor. Sabemos que debemos vivir para Él, porque hemos recibido gran gracia del Señor. Siempre le agradecemos al Señor. Y pensamos, ¿cómo puedo agradarle al Señor? ¿Cómo puedo hacer mejor la vida cristiana? Deseamos mucho hacer bien la vida cristiana. Tenemos mucho cambio después de ser salvos, siguiéndole al Señor, que es nuestro dueño. Aquí dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios. ¿A través de qué? ¿De qué manera podemos glorificarle a Dios? A través de nuestro cuerpo y nuestro espíritu, nuestro corazón, los cuales son de Dios. ¿De verdad? ¿Somos comprados por el Señor? El Señor nos compró, el Señor compró nuestro cuerpo y además nuestro espíritu, ¿sí o no? Por eso podemos ir al cielo. Si no somos salvos y vivimos según nuestro corazón, al final, ¿a dónde vamos? Vamos al infierno, ¿sí o no? Pero el Señor nos compró, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y nos guía, y le seguimos, siendo sus siervos, vivimos para Él. Al final, ¿a dónde vamos? Al cielo. Estamos muy agradecidos con el Señor que nos salvó, ¿sí o no? Es verdad. Los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo no es de nosotros. Entonces, ¿tenemos que guardar bien nuestra salud o no? ¿Por qué? Obviamente, porque nuestro cuerpo no es de nosotros. Su cuerpo no es de usted. Tiene que dormir bien para su salud y comer bien. Guardar su cuerpo es muy importante. Yo conozco a una hermana coreana que no guarda bien su salud. Ella no come bien, no quiere dormir. Entonces, ¿qué hace? Trabaja durante todo el día. Y en la noche también. Es muy diligente. Por eso es problema. Muy diligente. Si es un poco diligente, entonces sería bueno. Pero es muy diligente, no quiere comer ni dormir. Solamente sigue trabajando. Sigue trabajando. Wow. Pero no es bueno. ¿Pero qué trabaja? Trabaja para el Señor, para el Señor. ¿Sería bueno? No es bueno. No es bueno. Ahora ya
le duele su estómago, ¿no? Está muy débil, está muy flaquita. Ya tiene 38 años, aún es jovencita. Sin embargo, su cuerpo es como mayor. ¿Es bueno? No es bueno. Entonces, luego podría trabajar mejor para el Señor, estando débil. No. Con nuestro cuerpo podemos glorificarle mucho a nuestro Señor y a nuestro Padre Dios, ¿sí o no? Por eso debemos cuidar muy bien y guardar bien nuestra salud. Porque con nuestro cuerpo, trabajando para el Señor, podemos glorificarle a Él. Por eso vamos a guardar bien la salud. En la noche no vamos a comer mucho. Si es posible, más temprano meriende. Si duerme después de merendar, es muy malo para la salud. ¿Lo sabe? Es muy malo. Y también tiene que cepillarse bien, para guardar bien sus muelas y sus dientes. Sin muelas no podrían comer bien, ¿sí o no? Si no come bien, no tendrá buena salud. Después de comer, hay que cepillarse. Hay que cepillarse bien, 3 veces o 4 veces al día, para guardar bien sus muelas. De verdad, nuestro cuerpo no es de nosotros, sino de nuestro Señor. Con nuestro cuerpo podemos glorificarle a Él. Si usted está enfermo, podría asistir a la iglesia, podría predicar, podría viajar a Puerto Viejo, podría participar en la conferencia. No puede hacer nada si se enferma, ¿sí o no? Por eso, guardemos bien nuestra salud y también nuestro corazón. Tenemos que darle nuestro corazón sin cesar a nuestro Señor. El Señor quiere recibir nuestro corazón y nuestro amor. Por eso, vamos a darle mucho amor y mucho nuestro corazón a nuestro Señor. Entonces el Señor se alegrará mucho, de verdad. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso, aunque vivamos mucho para el Señor, no es que ha hecho muy bien, porque es normal. Es normal, es obvio, porque somos siervos. El siervo no tiene su vida privada, porque solamente tiene que vivir para su dueño, porque ya es comprado por su dueño, es pagado, ¿sí o no? Significa que tenemos que vivir para nuestro Señor, no para nosotros mismos. Aunque vivamos mucho y trabajemos mucho para nuestro dueño, que es el Señor, para nuestro Señor, que es dueño, es nuestro dueño, es normal, es normal. Lucas 17:10. Lucas 17:10.
Lucas capítulo 17, el versículo 10. El versículo 10, les leo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Así tenemos que decir ante el Señor. Aquí dice, después de trabajar mucho y todo, podemos decir así, somos siervos inútiles, pues hemos hecho lo que teníamos que hacer, nada más, porque somos los siervos del Señor. Sin embargo, el Señor nos recibe con mucha alegría y nos abrazará y nos dará mucha recompensa, mucho elogio, según nuestras obras de verdad. Aunque el Señor no nos pague nada, tenemos que vivir para Él, para pagar esta gracia muy grande del Señor, porque Él murió cruelmente en la cruz para salvarnos a nosotros. Entonces, aunque vivamos mucho para el Señor, nunca podemos pagar esta gracia muy grande del Señor. Aunque vivamos para Él durante 1000 años, durante 10,000 años, no podemos pagarle, porque esta gracia es muy grande, de verdad. Sin embargo, el Señor nos dará mucha recompensa, elogio y gloria. Nos recibirá mucho, muy bien, cuando entremos en el cielo. Así podemos tomar una lección a través de este asunto. ¿Sí me entiende? Ok, somos sus siervos. El Señor es nuestro dueño, es muy bueno y queremos vivir siempre con Él, en Él y para Él. Para siempre, para siempre. Nunca queremos apartarnos de Él, porque es muy buen dueño. Y somos sus buenos siervos. La segunda pregunta, Primera de Reyes capítulo 21, el versículo 23. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 21, el versículo 23. Primera de Reyes, 21, 23. Primera de Reyes 21, 23 les leo. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Aquí sí hay este nombre, Jezabel. No es buen nombre. La pregunta es que, ¿por qué ella murió así, cruelmente? ¿Por qué? ¿Qué le parece? ¿Ella era buena o mala? Ella era mala. Entonces, ¿era muy mala o mala? Era muy mala. Era muy mala. Por eso fue juzgada, porque era muy mala. Vamos a ver entonces sobre las culpas y los pecados de ella. Sus pecados eran graves ante Dios.
y grandes. Veamos. Primera de Reyes, capítulo 16, el versículo 31. Ella era extranjera. Sin embargo, fue la reina de Israel. Era la esposa de ¿cómo se llama? Acam. Acam, ¿no? ¿Cómo se llama? Acab. ¿Cuál? Acab. O sea, Jezabel era la esposa del rey de Israel. La esposa de Acab. 16:31. Les leo. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Epal, rey de los sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Está hablando sobre Acam, el esposo de Jezabel. Él era el rey de Israel. En el norte de Israel habían ¿cuántos reyes? ¿Cuántos reyes estaban? Unos 21 reyes. ¿Habían un buen rey? No había. Los 21 reyes eran malos, totalmente. En sur de Judá habían unos 20 reyes. ¿Cuántos buenos reyes estaban? 4. ¿Quiénes eran? Asa, Josafat, Ezequías y Josías. O sea, los 4 eran buenos. Pero en el norte de Israel no había ni uno. Por eso, el norte de Israel fue destruido, recibiendo el juicio de Dios. Acab también era muy malo, pero su esposa era peor. Era peor. Por eso, los hermanos jóvenes deben casarse con una buena hermana que tiene buen corazón. Es muy importante. Normalmente, Acab no era muy malo. Al principio no era muy malo. Pero por ¿cómo se llama? Por Jezabel, por su esposa, él totalmente fue corrompido y pecaba más, porque ella siempre le hizo pecar, de verdad. Ella era de Sidón, que adoraba a los ídolos. Era extranjera. O sea, vamos a ver sobre los pecados de ella. Capítulo 18, el versículo 13. Les leo. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Jezabel, ¿a quiénes mataba? ¿A los profetas de quién? A los profetas de Dios. Wow. ¿Era muy mala o no? ¿Su pecado era grande o no? Sí, era grandísimo. Él mataba a todos los profetas de Dios. El versículo 19. Envía pues ahora
y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera. Asera, ¿cuál? Asera. Los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de ¿quién? Mesa de Jezabel. Entonces, ella estaba loca, ¿no? Mataba a los profetas de Dios. Y al contrario, trataba muy bien a los profetas de Baal y de Asera. Baal y Asera eran los ídolos mayores en el Antiguo Testamento. Eran los mayores ídolos en el Antiguo Testamento. Entonces, ella estaba adorando a los ídolos, especialmente a Baal y a Asera. ¿Sí o no? Adorar a los ídolos es un gran pecado, ¿no? Ante Dios. Es un gran pecado que le hace enojar a Dios. Y además, ella levantó a muchos profetas de Baal y de Asera, ¿sí o no? ¿Cuántos profetas de Baal estaban? 450. Y los profetas de Asera, 400. Los 400. Entonces, total, eran los 850. ¡Wow! Habían muchos profetas habían muchos falsos profetas, ¿cierto? Entonces ella era buena y mala, muy mala, ¿cierto? Y además, así como ella mataba a los profetas de Dios, quería matarle a Elías también, al profeta Elías. Busquemos. Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 2. Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 2. Les leo. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Aquí, ¿qué significa? Significa que Jezabel quería matarle al profeta de Dios Elías. A Elías, el profeta de Dios, ¿sí o no? Y además, ella mató a una persona, ella mató a una buena persona para quitar la viña de él. Vamos a ver. Primera de Reyes, capítulo 21, el versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? El versículo 6. Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero.
o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. El rey Acab quería ocupar y quitar la viña de Nabot, ¿cierto? Codicía mucho esta viña, pero Nabot no quería venderle a él. Por eso ella estaba desmayado, estaba débil, no quería comer por esta viña, por no poder comprarlo. Pero no ha hecho nada, ¿sí o no? No le mató a Nabot, ni quitó la viña con fuerza, ¿sí o no? No era muy malo, ¿cierto? Solamente estaba desmayado y estaba débil. Se quedó triste, nada más. Pero la esposa de él mató a Nabot y quitó la viña y le dio a su esposo. Se lo dio. Vamos a ver, el versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. El versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. El versículo 13. Vinieron entonces dos hombres perversos. Vinieron dos hombres malos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. ¿Qué pasó? Nabot murió apedreado. ¿Quién le mató? Jezabel. El versículo 16. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Ya lo tomó, ¿sí o no? Lo quitó. El versículo 25. Les leo: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Incitar se usa. ¿Qué significa esto? Acab pecaba mucho ante Dios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué pecó mucho? ¿Por qué era muy malo y estaba muy corrompido? Por su esposa. Jezabel, su mujer, lo incitaba. Siempre le hizo pecar. ¿Sí o no? El versículo 26. Y además adoraba a muchos ídolos. Ella era muy contagiada por los ídolos, muy contagiada. El versículo 26. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. O sea, de verdad, ella
era muy contagiada por los ídolos, adoraba a muchos ídolos. El versículo 27, pero Acab al principio no era así, no era muy malo. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio, ¿cuál? Silicio. Ya puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Cuando el rey Acab escuchó sobre malas noticias, sobre el juicio de Dios por las maldades a través de un profeta, él se humilló, rasgó sus vestidos. ¿Por qué? ¿Por enojarse? No, por humillarse y sintiendo tristeza y temor. Así era él, no era muy malo. Pero si vemos el versículo 25, a la verdad ninguno fue como Acab, que es Acab, ¿no? Acab. Fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Jezabel era muy mala. Por eso Dios profetizó sobre la muerte de ella, cruelmente. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 21, 23. Aquí dice, el versículo 23, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Israel. En el muro de Israel. ¿Por qué? Porque aquí, ¿quién murió? Nabot, que no tenía pecado. Nabot murió, ¿sí o no? Porque ella lo mató. Por eso ella también murió ahí. Según esta profecía sobre la muerte de Jezabel, él murió justamente conforme a esta profecía. Vamos a buscar. Segunda de Reyes. Capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9. El versículo 30. Segunda de Reyes, capítulo 9, el versículo 30. Les leo. Vino después Jehú a Jezreel. Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana
Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: échala abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego, el versículo 35. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Siempre la palabra de Dios se cumple, ¿no? Es una profecía sobre Jezabel, que era muy mala. Ella murió conforme a esta palabra, porque pecaba grandemente y mucho. Ya entendió bien sobre el motivo de la muerte de ella. Era muy mala y pecaba mucho ante Dios, por eso murió conforme a la palabra de Dios, recibiendo el juicio de Dios. Ok, pasemos. Hebreos 12. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, el versículo 14. Hebreos 12, 14. Les leo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aquí dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El versículo 14, seguid la paz y la santidad. Esta palabra es importante, ¿no? Seguid la paz y la santidad. Esta palabra es importante porque sin la cual nadie verá al Señor. Sin esto, sin conseguirlo, nadie puede ver al Señor. Entonces, nadie verá al Señor. ¿Qué significa? Significa que no es salvo. Aquí también, para interpretar bien un versículo, hay que ver los versículos que están arriba y abajo.
Pero si vemos aquí el versículo 15, está hablando sobre no salvo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? En la época del apóstol Pablo, entre los hermanos, había alguien que no alcanzó ir al cielo. ¿Por qué? No era salvo. O sea, entre los salvos hermanos, entre los hermanos salvos, habían algunos no salvos. Ahora también sucede lo mismo. Nuestra iglesia es la verdadera iglesia. La mayoría de los hermanos son salvos. Pero entre los hermanos salvos hay algunos que todavía no han sido salvos. Entonces, aunque siempre asista a nuestra iglesia y participe bien en las reuniones, al final se va al infierno. Cuando el Señor venga, serán divididos. Los hermanos serán llevados. Los no salvos se quedarán en la tierra. En la iglesia nadie estará. Podría asistir continuamente. Ya pastor no estará. Ya fue llevado. Y otros hermanos tampoco. Otros hermanos también están. Otros hermanos tampoco están en la iglesia. Podrían asistir bien a la iglesia. ¿Quién enseña la palabra? ¿Con quiénes van a reunirse? Después del arrebatamiento, esta casa se queda. Y los no salvos también. Aquí el versículo 15, les leo. Mira bien, no sea que algunos deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Significa que hay alguien que no alcanza a ir al cielo. Que brotando alguna raíz de amargura. Raíz de amargura, ¿qué indica? A los malos, o sea, a los no salvos, que pecan y contagian la fe de los hermanos. Que brotando alguna raíz mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Habían algunos que no recibieron la salvación y contagiaron la fe de los hermanos en la iglesia. Creo que no hay tal persona en nuestra iglesia como raíz de amargura. Pero habría alguien que todavía no ha sido salvo. Entre todos los hermanos que asisten a nuestra iglesia. El versículo 14. Aquí, el versículo 15, en la parte final, y por ella muchos sean contaminados. Por ella muchos sean contaminados. Porque en esa época habían falsos profetas y falsos maestros que enseñaban mala doctrina en la verdadera iglesia. Y también habían algunos que pecaban, contagiando la fe de los hermanos. Por eso, por ellos, algunos hermanos o muchos hermanos se contagiaron.
y por ella muchos sean contaminados. Está hablando sobre no salvo, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces vamos a ver otra vez el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz. O sea, conseguir la paz y santidad es muy importante para ver al Señor. ¿Quién puede ver al Señor? ¿Quién puede ver al Señor? Solamente el salvo puede ver al Señor. Entonces, mire, cuando el Señor venga, los no salvos se quedan en la tierra, ¿sí o no? Y además, ¿podrían verle al Señor? No. O sea, los no salvos no pueden verle al Señor cuando el Señor venga para llevarnos a nosotros. Y después de terminar los 7 años de sufrimiento, el Señor vendrá otra vez para juzgar al mundo, para juzgar el mundo, ¿sí o no? En este momento, todos los hombres le verán o no. Antes lo han aprendido, lo verán. Si vemos Apocalipsis capítulo 1, dice que todos los hombres y todos los israelitas, o sea, los que le crucificaron al Señor, le verán al Señor, así dijo. Pero cuando el Señor viene a llevarnos, la gente, o sea, los no salvos, no podrán verle al Señor, solamente el salvo. Y además, en el cielo, siempre veremos al Señor, ¿sí o no? Entonces, los no salvos podrían entrar en el cielo, podrían verle al Señor. Nunca, jamás puede verle al Señor. Entonces, aquí dice, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. ¿Qué significa? No podrá verle al Señor. Indica a los no salvos. Por ejemplo, el Señor dijo, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor les dirá así a los no salvos, ¿sí o no? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los no salvos no pueden verle al Señor. Entonces, seguir la paz y la santidad, ¿qué significa? Significa recibir la salvación. ¿Los no salvos sienten paz? Nunca. La Biblia dijo que los no salvos no sienten paz. ¿Quién es santo ante Dios? Los salvos. Seguir la paz y la santidad solamente cuando uno recibe la salvación creyendo en el Señor Jesucristo, y quien es perdonado siente paz y es santo ante Dios. Esta persona podrá verle al Señor. Esto significa. Busquemos. Aquí vea otra vez. Hebreos capítulo 12, el versículo 14. Seguid la paz y la santidad. Seguid la paz con todos. Para seguir la paz con todos y la santidad, primero uno tiene que reconciliarse con Dios. Primero debe recibir la salvación ante Dios. Entonces ya siente paz, con otros también se llevará muy bien. Sintiendo paz y la santidad.
Primero, a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Entonces sentimos paz y tenemos la santidad. ¿Sí o no? Está hablando sobre recibir la salvación. Y el que es salvo, el salvo podrá verle al Señor. Eso significa. Seguid la paz con todos y la santidad. Así dijo, ¿no? Memorice, recuerde esta palabra. Vamos a buscar para entender mejor. Colosenses capítulo 1, el versículo 20. Colosenses capítulo 1, el versículo 20. Colosenses 1, 20. Les leo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tenemos la paz a través de la sangre de la cruz de nuestro Señor. Aquí dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿De verdad? Uno primero debe reconciliarse con el Señor Jesucristo a través de la cruz y su sangre, ¿sí o no? De verdad, según esta palabra, nos hemos reconciliado con nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre y su cruz, primero, ¿sí o no? Y después, al mismo tiempo, nos hemos reconciliado con nuestro Padre Dios a través de nuestro Señor Jesús, ¿sí o no? Primero, con Jesús nos hemos reconciliado muy bien. Y después, con Dios. Romanos capítulo 5, el versículo 1. Romanos 5, 1. Romanos 5, 1. Romanos 5, 1. Les leo. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, usted se reconcilió con el Señor Jesucristo a través de su sangre, ¿sí o no? Y recibió la salvación. Y al mismo tiempo, usted se reconcilió muy bien con Dios Padre. Ya usted es justificado, así dijo, ¿no? Usted es justificado y siente paz, ¿cierto? Si vemos en Hebreos capítulo 12, el versículo 14, dijo, seguid la paz y la santidad, así dijo, ¿no? Aquí dice, ¿qué significa santidad? Justificados, eso significa, ¿sí o no? Santidad indica justificación. Santidad, seguid la paz y la santidad. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. ¿De verdad? Seguid la paz y la santidad, según esta palabra, a través de Señor Jesucristo, somos justos, santos y tenemos paz para con nuestro Padre Dios, a través de nuestro Señor. ¿Sí o no? Eso significa. Por eso,
seguir la paz con todos y la santidad. Para seguir la paz con todos y la santidad, primero hay que recibir la salvación. Hay que reconciliarse con el Señor a través de su cruz. Hay que reconciliarse con Dios Padre a través del Señor Jesucristo. Entonces, es justo, santo y tiene paz. Entonces podrá verle al Señor, porque es salvo. Esto significa. O sea, un poco profundo y difícil, pero podría entender bien. Seguid la paz con todos y la santidad. O sea, significa que primero hay que recibir la salvación. Si no, nadie verá al Señor. Sin salvación, nadie verá al Señor. Nadie entrará en el cielo. Eso significa. ¿Cierto? O sea, nadie verá al Señor. O sea, no podrá ir al cielo ni verá al Señor si uno no recibe la salvación. Al contrario, somos salvos. Podemos ir al cielo y verle al Señor directamente. ¿Por qué? O sea, somos santos, justificados. Y tenemos paz y nos reconciliamos con nuestro Señor y con nuestro Padre, Dios. Ok. Falta una pregunta. Luego aprendemos. Creo que están cansados. Cansados, ¿no? Porque me preguntaron, me dieron preguntas difíciles. Entonces, si no entienden bien, le dan sueño, le da sueño. Porque es profundo y difícil, hay que poner mucha atención, entonces podría entender. Sin atención no podría entender muy bien. Pero esta pregunta también es un poco difícil. Entonces veamos. Éxodo 23. Éxodo 23, 18. Por último. Éxodo 23. Éxodo 23, 18. Simplemente les explico. Éxodo 23, 18, les leo. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. ¿Qué significa esto? No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio. La sangre de mi sacrificio. La sangre de mi sacrificio es muy precioso y valioso, ¿no? En el Antiguo Testamento ofrendaba a Dios en holocausto, matando a los animales, derramando la sangre. Esto indica al Señor Jesucristo que iba a morir en la cruz derramando su sangre, ofrendándole a Dios para salvarnos a nosotros. O sea, todos los animales que ofrendaron, todos los animales que murieron derramando la sangre, indica al Señor Jesucristo que murió en la cruz. Entonces, la sangre de mi sacrificio, la sangre indica la sangre de animal. La sangre de mi sacrificio era muy valioso y precioso, pero los israelitas no tenían que ofrecer con pan leudo.
Leudo, ¿qué significa? Es levadura. Levadura. Si vemos en la Biblia, siempre levadura no es bueno, no tiene un buen significado. Siempre indica pecado. Pecado. Busquemos. Éxodo, capítulo 12, el versículo 15. Éxodo 12, 15. Éxodo 12, 15. Éxodo 12, 15. Les leo. 7 días comeréis panes sin levadura. Así dijo, ¿no? Así, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Así dijo. 자, los israelitas tenían que guardar la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. Mire, el día 14 de febrero, 14 de enero, en calendario de Israel, según el calendario de Israel, era el día de Pascua. O sea, desde el siguiente día era la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. Entonces, el día 14 era el día de Pascua. Desde el día 15 empezó la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ellos tenían que guardar esta fiesta que Dios les mandó. No tenía que comer los panes sin levadura. ¿Qué significa esto? O sea, busquemos Éxodo 12, 17. Éxodo 12, 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Así dijo. Entonces, durante 7 días podían comer panes de levadura. No. Levadura. ¿Por qué? ¿Por qué no podían comerlo? Porque levadura indica el pecado. ¿Sí me entiende? Entonces, durante 7 días. Los 7 días indica la semana. ¿Sí o no? Durante toda nuestra vida, siempre Dios nos permite la semana. ¿Cierto? Hasta que muramos, siempre Dios nos permitirá las semanas. ¿Sí o no? Aquí dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Significa que durante toda nuestra vida no tenemos que pecar. Esto significa. 7 días indica las semanas, toda nuestra vida. 7 días comeréis panes sin levadura durante toda nuestra vida, durante todas las semanas. No debemos pecar. Así nos da una lección importante. ¿Sí me entiende?
Primera de Corintios, levadura indica el pecado. Primera de Corintios 5, Primera de Corintios 5, 6. Capítulo 5, el versículo 6. Les leo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura que sale aquí indica el pecado de los hermanos corintios. En la iglesia de Corinto habían muchos problemas. Los hermanos eran orgullosos, ¿no? Se engloriaban, se discutían, tenían muchos pecados. De verdad, había mucha levadura en la iglesia de Corinto. O sea, habían muchos pecados, ¿sí me entiende? Y la iglesia se contagiaba por la levadura, por un poco de levadura. ¿Por qué? Si uno peca, otro lo aprende. Oh, esta hermana tiene novio, pero la iglesia no le castiga nada, entonces yo también tendré un novio. O sea, la iglesia podría contagiarse. Si uno peca, si uno tiene levadura, la iglesia se contagia. Otros hermanos también aprenden a pecar. Aprenden a pecar. ¿Sí me entiende? El versículo 7. Limpiaos, limpiaos, pues, de la vieja levadura. De la vieja levadura. Vieja levadura, ¿qué significa? Los pecados antiguos, o sea, los pecados que hemos cometido antes de recibir la salvación. Cuando éramos pecadores, pecábamos mucho como los no salvos, porque no éramos salvos. ¿Sí o no? Vieja levadura, limpiaos pues de la vieja levadura. Levadura indica el pecado. Aquí vieja levadura indica los pecados que hemos cometido antes de recibir la salvación. Ya no queremos pecar antes, ni vivir como nos salvo. ¿Sí o no? Sin embargo, los hermanos de la iglesia de Corinto siempre pecaban como los no salvos. Por eso dijo así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Ellos eran nuevos, recibieron la salvación. Sin embargo, pecaban como antes. Por eso el apóstol Pablo, sintiendo mucha tristeza, les dijo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, sin pecado, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. De verdad, el Señor les salvó a los hermanos corintios. Sin embargo, ellos pecaban sin cesar. Por eso el apóstol Pablo, reprochándoles, les dio esta carta, esta palabra. ¿Sí me entiende? ¿Levadura qué indica? Indica pecado. Vieja levadura qué indica? Los pecados antiguos. ¿Por qué dijo esto? Porque ellos
pecaban como antes. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, el día de Pascua, ¿a quién indica? El día de Pascua, ¿a quién indica? A nuestro Señor Jesucristo. Los israelitas salieron de Egipto experimentando la sangre de animal, ¿sí o no? Egipto es el modelo y la sombra del mundo. Y el rey Faraón es el modelo del diablo. Los israelitas que fueron cautivos por el rey Faraón indican a los pecadores que son cautivos por el rey del mundo, Satanás. Pero los israelitas salieron de Egipto experimentando la sangre del animal. Asimismo, hemos recibido la salvación a través de la sangre de Jesucristo. Nuestros pecados fueron borrados y fuimos traspasados al Señor del diablo, a la iglesia del mundo, ¿sí o no? Estábamos pecando en el mundo, pero ya hemos salido del mundo y ahora estamos en el Señor. No somos del diablo ni del mundo, ya somos del Señor, de la iglesia. Antes éramos tinieblas, andábamos en la oscuridad, pero ya no somos de las tinieblas, sino de la luz. ¿Sí o no? Es verdad. Imagínense bien, el día de Pascua indica a Jesucristo y la salvación de Él. Y después del día de Pascua, al siguiente día empezó la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí o no? ¿Durante cuánto tiempo? Durante 7 días, ¿sí o no? ¿Qué indica? El día de Pascua indica la salvación. Hemos recibido la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como los israelitas tenían que guardar la fiesta de los panes sin levadura, los salvos ya somos salvos, hemos salido del mundo, así como los israelitas salieron de Egipto. Tenemos que vivir para el Señor sin pecar. Eso significa. Los israelitas salieron de Egipto experimentando la sangre de animal. Era el día de Pascua. Y al siguiente día, ellos tenían que guardar la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. 7 días indica todas las semanas de nuestra vida, toda nuestra vida. Así como ellos guardaban durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Tenemos que vivir para el Señor durante toda nuestra vida, durante todas las semanas, hasta que el Señor venga, sin levadura, sin pecado. Así nos da una enseñanza maravillosa e importante. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Sin levadura, sin pecado. Así como los israelitas guardaban la fiesta de los panes sin levadura. Tenemos que guardar la palabra de Dios y obedecerle al Señor sin pecar. No solamente durante 7 días, sino durante todas las semanas de nuestra vida. El día de Pascua, los israelitas salieron de Egipto, experimentando la sangre de animal. El día de Pascua es el día que hemos recibido la salvación.
Hemos salido del mundo y ahora estamos en el Señor. Hemos salido del mundo experimentando la sangre del Señor, porque a través de su sangre nuestros pecados se han borrado. Y después de salir del Egipto, ellos tenían que guardar la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ahora estamos en la fiesta de los panes sin levadura. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos, hasta que el Señor venga, tenemos que guardar sin cesar la fiesta de los panes sin levadura. Es vivir para el Señor sin pecado, sin levadura. Así, el Señor nos está enseñando sobre nuestra salvación y después sobre nuestra vida cristiana a través de el día de Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí me entiende? Un poco difícil, ¿no? Sí puede ser. Ya, ok. Pero no olvide que la levadura indica el pecado. Entonces, volvamos. Éxodo 23, 18. Éxodo 23, el versículo 18. Éxodo 23, 18. Éxodo 23, 18. Les leo. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio. Mire, con pan leudo. Leudo indica el pecado, ¿no? En la cruz había pecado. En la sangre de Jesús puede poner el pecado. ¿Se quedará bien? Nunca. En el sacrificio de Jesucristo y en su sangre se puede poner algún pecado. No queda bien. Es imposible. Por eso dijo así: no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio. ¿Sí me entiende? Entonces, a través de la sangre de Cristo hemos sido salvos. Somos limpios, estamos limpios, somos salvos y perdonados. Entonces, si pecamos, ¿quedará bien ante Dios? Ya, todo nuestro cuerpo, todo nuestro corazón está pintado por la sangre de Jesús. Pero si pecamos, ¿quedará bonito? No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio. O sea, significa que ya no podemos pecar. Pecando, ¿podríamos glorificarle a Dios? Pecando, ¿podríamos sacrificarnos para el Señor? ¿El Señor recibirá nuestro sacrificio alegremente? No. Así podemos recibir unas lecciones importantes. El sacrificio de Jesús era muy puro, limpio, santo. Asimismo, nosotros también tenemos que glorificarle al Señor a través de nuestra vida cristiana, que está limpia. Dios es santísimo. Cuando estamos limpios, Dios se alegra. Cuando pecamos y tenemos pecados, a Dios no le gusta esto y no se siente alegre.
Éxodo 23, 18, en la parte de la mitad, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Ni la grosura. ¿Grosura se usa? Grosura. 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 Para entender mejor esta palabra, vamos a buscar Éxodo 29, 13. Grosura, come. Aquí. Grosura, come. Es bueno. Para comer no es bueno. Pero bíblicamente era preciosa. Dios lo consideraba preciosa. La grosura no había que quedar hasta la mañana. ¿Por qué? Había razón. Éxodo 29, 13. Les leo. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura del sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Lo quemarás sobre el altar. ¿Qué significa? La grosura era buena y valiosa. Por eso tenía que ofrendarle a Dios primero. No tenía que guardarlo para utilizarlo, ¿no? Y aprovecharlo, sino que tenía que darle a Dios primero, porque era buena y preciosa. Si lo hubiese guardado, alguien lo habría aprovechado y lo habría usado sin relación con Dios. ¿Sí no? No era bueno. No era bueno. Tenía que glorificarle a Dios ofrendándole a Él, quemando en el altar. Vamos a ver, era la ofrenda para Dios. Levítico 3. Levítico. Aquí, Levítico capítulo 3, el versículo 3, les leo. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. El versículo 5, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, los hijos de Aarón eran los sacerdotes, los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Así dijo. Es la respuesta, ¿sí o no? Es el mandato de Dios. Uno no tenía que utilizarlo sin relación con Dios, ni comer, ni guardar. Tenía que quemar, ofrendándole a Dios en el altar, ¿sí o no?
¿Qué indica? ¿Qué lección podemos tomar? Ya, así podemos tomar una lección importante, ¿eh? Primero, tenemos que darle a Dios cosas buenas y mejores, ¿sí o no? Es verdad. Es respetarle a Dios. ¿Cuál es lo más precioso? Nuestra vida. Nuestra vida. Ofrendarle a Dios. Mire, aquí el versículo 3:5, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para Jehová. Los sacerdotes ofrendaron a Dios, quemando la grosura, toda la grosura. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Dios lo recibió con alegría, ¿sí o no? ¿Qué indica esta ofrenda? Indica al Señor Jesucristo. Indica la ofrenda del Señor y la cruz de nuestro Jesús. Toda la ofrenda que sale en Levítico indica la cruz. Si entiende así, si lo entiende bien, entonces podrá leer mejor, leer bien Levítico, porque Levítico es un libro bíblico el más difícil, ¿sí o no? Pero todas las ofrendas que sale en el Antiguo Testamento indica la ofrenda de Jesús, la cruz de nuestro Señor. ¿Sí me entiende? Por eso siempre los animales murieron derramando la sangre, ¿sí o no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los animales que murieron en holocausto indica al Señor Jesucristo, que era el Cordero de Dios que murió en la cruz, ¿sí o no? Y además derramando la sangre. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Dios recibió su ofrenda con gozo y alegría. Consumado es. Esto significa. Es el modelo, la sombra de la cruz de nuestro Señor. Y el modelo de Dios que se alegra recibiendo la ofrenda del Señor Jesucristo y su cruz. ¿Sí me entiende? Es muy profundo, ¿no? Es un asunto muy profundo, de verdad. Todas las ofrendas que salen en el Antiguo Testamento indica a nuestro Señor y su cruz. Así como el Señor murió en la cruz entregándole toda su vida, todo su corazón y todo su cuerpo a Dios Padre, nosotros también tenemos que glorificarle a nuestro Padre Dios, entregándole toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente. Esto indica. Entonces, el Señor, Dios se alegrará mucho recibiendo nuestra ofrenda. También puede ser el modelo, toda la ofrenda puede ser el modelo de nuestra vida cristiana. Ofrendarle a Dios es hacer la vida cristiana. Los animales murieron en holocausto, ¿no? Asimismo, el Señor murió sacrificándose en la cruz, ¿no?
Asimismo, tenemos que vivir para nuestro Señor sacrificándonos. Morir indica sacrificarnos. Ofrendarle a Dios indica sacrificarnos para el Señor. En nuestra época no hace falta que muramos para el Señor. Aunque no podamos morir para el Señor, podemos vivir para Él. Aunque no podamos morir 10 veces ni 100 veces para el Señor, una vez podemos vivir para el Señor. ¿Sí o no? ¿Cuál es lo más precioso entre los que tenemos? Primero, nuestra vida, nuestras riquezas, nuestro tiempo, nuestra salud. O sea, tenemos que dárselo a nuestro Padre Dios. Esto significa. Si tiene ganancia, primero tiene que darle a Dios, diezmando. Es respetarle a Dios. Si tiene tiempo, primero tiene que sacar su tiempo para darle a Dios. En la mañana, después de levantarse. Si tiene fuerza, entonces primero tiene que darle su fuerza y su energía trabajando para el Señor. El Señor siempre quiere recibir su buen corazón. Entonces, primero, antes de preocuparse por muchas cosas del mundo y por muchas dificultades y por muchas preocupaciones, primero tiene que darle su lindo corazón al Señor. Así como la grosura era buena y preciosa y los sacerdotes tenían que dárselo a Dios, primero tenemos que darle a nuestro Padre Dios las cosas mejores. No tenemos que utilizar nuestra fuerza, nuestra energía, nuestras riquezas y nuestro corazón y nuestro talento sin relación con el Señor. Primero, tenemos que usarlos para nuestro Señor. Es dar la grosura ofrendándole a Dios. ¿Sí me entiende? Ellos no tenían que guardarlo hasta la mañana, ni utilizarlo sin relación con Dios. ¿Sí o no? Primero, ellos tenían que dárselo a Dios. Asimismo, primero tenemos que dar las mejores cosas a nuestro Señor. Nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestro talento y nuestras riquezas. Y también nuestro cuerpo y toda nuestra vida. Así nos da una enseñanza importante. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos tu palabra valiosa. Queremos aprender muy bien tu palabra y recibir mucha gracia y tener mucho conocimiento de la Biblia. Entender la palabra es difícil. No somos dignos de recibir mucha gracia del Señor. No merecemos de recibir tu gracia, pero estamos muy agradecidos con el Señor porque siempre nos considera preciosamente y nos da mucha gracia. Queremos pagar esta gracia muy grande a través de nuestra vida cristiana, dándole las cosas mejores, nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestro tiempo y nuestras riquezas y también toda nuestra vida. Recíbenos con mucha alegría.
Solamente te damos la gloria a ti, Señor. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ha hecho buen